El movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren que se acabe con la corrupción. El 14 de septiembre del 2000 se difunde el primer Vladivideo que reveló lo que el pueblo venía sospechando: la indignante corrupción del régimen de Fujimori. El video demostró lo que el país sospechaba. Era la primera vez que, no solamente en el Perú, sino en general, era la primera vez que una escena de corrupción tenía una prueba tan clara y tan evidente. La población tenía rumores, tenía indicios, pero fue con ese célebre Vladivideo, el primero, que se destapó esta olla de corrupción y todo lo que venía. A veces el ciudadano común, el ciudadano de a pie, hasta que no ve la prueba, no se mete en el asunto. O sea, ahora que después del primer Vladivideo la gente entendió que sí, que aquello todo que se comentaba era verdad. El periodista Gonzalo Ruiz Tovar explica la estrategia de difusión utilizada por los parlamentarios Luis Iberico y Fernando Olivera para difundir el primer Vladivideo. Es Matilde Pinchi Pinchi quien lo saca y quien logra con mucha precisión que el video le llegue a una persona correcta. Es verdad que hubo un acto mercenario, ¿no?, que es una venta, pero sí le llegó a una persona que tenía, primero, la convicción política de que estaba en contra del régimen, y segundo, que sabía manejar la parte mediática, ¿no? Además tenía a Iberico, que era un periodista, entonces sabían manejar la parte mediática, supieron hacer eso y supieron, digamos, darle al acontecimiento algo que obligara a la cobertura y al seguimiento, por tanto, de la opinión pública nacional. Entre los regímenes autoritarios, dictatoriales, no les gusta la libertad de expresión, porque les es incómodo, les fastidia, porque la televisión, la prensa, la radio destapa los escándalos. Es un cuarto poder que a veces es primer poder. Cuando yo llegué acá, yo no encontré eso. Yo encontré una enorme inclinación de los medios hacia la candidatura oficialista de Alberto Fujimori, y bueno, algunos saludos a la bandera, a pequeños spots, pequeñas referencias a los demás candidatos. Y recuerdo que el día de la elección, que es un día en que todo el mundo está pendiente de la televisión, bueno, eran que las 3 de la tarde y veíamos el Chavo del 8, las comiquitas, lo cual te indica que algo estaba pasando con los medios. Frente a la tercera elección de Fujimori, era evidente que la mayoría de los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. En la parte final del gobierno de Fujimori había pocos medios opositores. Estaba el comercio en la parte final fue un opositor decidido y abierto. Estaba La República, estaba la revista Caretas, estaba el Canal N, que fue muy importante, pero que tenía poca audiencia en esa época porque el servicio de televisión por cable estaba poco extendido. Esos medios, digamos, que siguieron apostando por la alternativa, y otros siguieron tratando de defender lo que fue la gestión fujimorista, básicamente porque ellos también estaban involucrados, ¿no? El Canal 4, el Canal 5, recuerden que los dueños de esos canales terminan procesados o fugitivos o presos. Sin embargo, existían medios que se oponían al régimen, defendiendo su libertad de expresión y luchando por difundir el mensaje de la democracia. El único programa que se atrevía a criticar un poquitito al gobierno en televisión era un programa que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un programa con Guillermo Rossini, con Fernando Armas y con Hernán Vidaurre, ¿no? que se hacía imitación y se hacía todo, y era el único que hacía una sátira política sobre el fujimorismo. De resto era intocable. Pero si lo que buscaban era callar a los medios para tapar los actos de corrupción, ¿por qué Montesinos conservaría evidencias que podían delatarlo? Esas personas con esa psicopatía como la de Montesinos
tienen un placer especial, casi erótico, en poder verse en el video entregándole dinero a uno que se supone es más todopoderoso que él mismo. Entonces creo que hay un poco de eso, pero también es una forma de chantajear. O sea, si uno de esos broadcasters, dueños de los medios, se le ocurría no seguir las órdenes que daba Montesinos, que era para editar un programa en un periódico para poner un titular falso, etcétera, 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 callar los micrófonos de una radio, si a alguno de esos empresarios se les ocurriera faltar al pacto, evidentemente el video iba a salir a la luz pública. Finalmente, esta etapa debería habernos dejado grandes lecciones. Sin embargo, no hemos entendido que la corrupción está en todas las esferas de la sociedad. Mire, esa etapa debería haber dejado grandes lecciones de transparencia, grandes lecciones de hacer un gobierno más con una mirada más clara frente a la población. Desafortunadamente no es así. Después del gobierno de Fujimori han vuelto a ocurrir casos de corrupción. La corrupción está latente, está bien, no ha alcanzado nunca los niveles de con Fujimori, pero que hay corrupción, hay corrupción. Y es una corrupción que no solamente está en el gobierno, es una corrupción que está enquistada en todos lados, y en los gobiernos regionales, y en las alcaldías, y en la policía, y en la corte, en la justicia, y en todas las instituciones del Estado, y en la población misma está enquistada la corrupción. O sea, la gran lección que debería haber sido el crimen no paga, esa lección no ha sido tomada por el pueblo peruano. Acá el crimen sigue pagando. Sí.